Bien, bienvenidos a este nuevo video, un curso de capacitación del SIGRE, ¿no? O sea, SIGRE, acrónimo de Solución Integral de Gestión de Recursos Empresariales. Y bien, en este momento o en este capítulo vamos a ver básicamente el tema de las órdenes de trabajo. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Cuál es su función, su finalidad? ¿No? Y cómo podemos usar y crear estas órdenes de trabajo dentro del SIGRE. Bien, la orden de trabajo viene a ser el documento en el cual se planifican los recursos necesarios para lograr un objetivo específico. Toda empresa requiere una planificación, toda empresa requiere un momento en el cual se tenga que especificar qué recursos voy a necesitar. No importa la línea de negocio, no importa a qué se dedique, cuál sea el giro de negocio, o a qué o se dedique solamente a dar a producir, ya sea una empresa netamente productiva, una empresa comercial o una empresa de servicios. Todas sin excepción necesitan un momento de planificación, aunque sea de muy corto plazo, pero necesitan un momento de planificación. Por ejemplo, conozco empresas dentro de mis años de experiencia que he tenido implementando otros ERPs, desarrollando el SIGRE y viendo otros giros de negocio, he visto empresas que requieren, por ejemplo, de una planificación extraordinariamente rápida, ¿no? Por ejemplo, empresas que se dedican al recurso hidrobiológico. En nuestro país, en Perú, el recurso hidrológico es un recurso que está constantemente cambiando por los temas climatológicos, por temas de legislación del Ministerio de Producción, por tema de vedas, por tema de cuotas, por una infinidad de temas. Es muy difícil tener una planificación de largo plazo o inclusive de mediano plazo para este tipo de recursos o este giro de negocio, perdón. Si es una empresa que, por ejemplo, va a fabricar harina de pescado en un año, en un ejercicio, en un periodo de un año, trabajará 1 o 2 meses. El resto de meses no trabajará. Difícil, y esto es difícil planificar en los 2 meses cuánto voy a producir o cuánto voy a recibir de materia prima. Y si es una empresa que produce congelado o conservas. Sin embargo, aún a pesar de eso, de que la planificación a largo plazo y mediano plazo es muy difícil, sé por experiencia que muchas empresas hacen una planificación ni bien reciben la materia prima. En ese preciso momento se toma una decisión y es una planificación de muy corto plazo, en el cual se determina qué se va a hacer con la materia prima y se toman los recursos necesarios, se hace la planificación inmediata y se ejecución en menos de 24 horas para que ese recurso pueda ser aprovechado y obtener un producto de calidad, ¿no? En el caso que fuera de conservas o congelado, o en el caso de la harina, de repente ellos van a esperar que se acumule suficiente materia prima para recién producir la harina de pescado. Si fuera una harina residual y de manera idéntica, ¿no? Entonces ahí tenemos planificaciones. La planificación siempre se va a dar ya sea a largo, mediano o corto plazo. También he visto en otras empresas, por ejemplo, en ingenios azucareros o empresas eh, que se dedican al cultivo de la caña de azúcar, como en el caso de Paramonga, ¿no? Y similares, en la cual, por ejemplo, la planificación será a muy largo plazo. La uva es otro claro ejemplo, donde la cosecha será de manera muy estacionaria, 3 meses en el año. Entonces ya puedo hacer planificaciones de muy largo plazo. Ya estamos hablando de rango de meses o inclusive años, en el caso, por ejemplo, del azúcar. En una empresa que vende servicios, por ejemplo, es muy difícil hacer planificaciones a mediano o largo plazo. Sin embargo, he conocido empresas que brindan servicios donde la planificación se puede dar en semanas, en quincenas inclusive, para brindar servicios, por ejemplo, logísticos, servicios alimenticios, como en el caso de Aramar, y otros similares.
Idem si hablamos de una empresa de retail o comercializadora, por ejemplo, una empresa de abarrotes, la planificación es constante, definitivamente es constante. Entonces, todas estas empresas usan de una u otra manera una orden de trabajo. Pueden llamarla de diferentes maneras. Por ejemplo, si una orden de trabajo tiene como objetivo producir un bien, un producto terminado, entonces la orden de trabajo se llamará orden de producción. Si por ejemplo la orden de trabajo es para poder reparar un equipo, darle mantenimiento preventivo o corregirlo porque ya se ha dañado, entonces estaremos hablando de una orden de mantenimiento. Si por el contrario esta orden es para solicitar materiales, útiles de oficina, útiles de limpieza y cosas similares, entonces se llamará una orden logística, una orden administrativa, etcétera. Los nombres que puede recibir todos estos documentos son de diferente tipo. Sin embargo, todos sin excepción se les llama o se les denomina una orden de trabajo. Entonces, la orden de trabajo puede hacerse para cumplir cualquier objetivo, ya sea la creación de un bien tangible, intangible o brindar un servicio también. En el caso, por ejemplo, empresas productivas pueden brindar servicio de maquila a otras empresas, hacen una orden de trabajo por el servicio de maquila. Es muy importante, y este es un punto muy, muy importante definitivamente en una orden de trabajo. La orden de trabajo tiene que tener un objetivo específico para su creación. Una orden de trabajo que no tenga un objetivo específico, definitivamente va a ser una orden de trabajo donde no se le va a poder definir cuándo comienza y cuándo termina. Por eso es muy importante definir el objetivo específico. Por ejemplo, la construcción de una mesa, la construcción de un piso, la construcción o equipamiento, mejora, mantenimiento, etc., me permite definir cuándo comienza y cuándo termina. He visto casos donde por una falta de planificación definen orden de trabajo con objetivos totalmente etéreos o totalmente incorrectos que impiden que esta misma tenga un periodo de inicio y un periodo de fin. Es imposible. Por eso es importante entonces definir un orden de trabajo con un objetivo específico. Es muy importante. Puede ser que el objetivo comprenda muchas otras tareas. Por ejemplo, yo puse una orden de trabajo para pintar la oficina administrativa. Ese es un objetivo bien claro, muy específico, y de repente demandará 1 o 2 días. Necesitará material, mano de obra, recursos, etc. Y tendremos un tiempo definido en días. Quizás en horas. Quizás en horas. Pero también puedo definir una orden de trabajo que, por ejemplo, sea orden de trabajo la construcción de un edificio de 20 pisos. Ahí tenemos otra orden de trabajo con un objetivo bien definido, pero el tiempo de ejecución se puede hablar ya de años, de meses, o sea, de cantidades bastante grandes. En ambos casos, ya sea para pintar una sala administrativa o una orden de trabajo para crear o edificar o construir un edificio, en ambos sentidos la orden de trabajo tiene un inicio y tiene un final. Y tiene recursos, tiene tareas, tiene procesos, tiene partes claves, hitos, de marcadores que delimitan el inicio, el fin de cada etapa. Por ende, es importante entonces una orden de trabajo que tenga un objetivo específico. Por ejemplo, para una empresa productiva, una orden de trabajo podría ser la producción de un contenedor para el cliente X. Puede ser una orden de producción correspondiente al periodo enero 2014, diciembre 2014, año 2014. Son órdenes de trabajo de tipo productivas con objetivos que son coherentes. Puedo definirlos a nivel de periodos, a definirlos a nivel de un cliente, a nivel de un pedido, etcétera, etcétera. Definitivamente es muy importante entonces el objetivo. Los recursos que puedo planificar dentro de una orden de trabajo pueden ser básicamente materiales, bienes tangibles o intangibles que pueden ser insumos, materia prima y además mano de obra.
que puede ser mano de obra propia o de terceros. En este caso, si por ejemplo voy a hacer una orden de trabajo para hacer una mesa, y puedo entonces como materiales debo solicitar en la orden de trabajo la madera, los clavos, la pintura, la laca, la brocha y los demás materiales que voy a necesitar para hacer dicha mesa. Definitivamente voy a necesitar mano de obra. Puede ser mano de obra propia de la misma empresa o puede ser una mano de obra de terceros, contratar a un carpintero, a un especialista. Idem si fuera una mesa de madera y la cambiésemos por una mesa de metal, entonces definitivamente necesitaríamos materiales como fierro, de repente fierro galvanizado, aluminio, cortadoras, soldadoras, soldaduras, máquina de soldar, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de soldadura, de repente autógena o eléctrica, máquina de corte posiblemente, y definitivamente a alguien que lo haga, o sea, mano de obra, ya puede ser propia o de un tercero. Para el orden de trabajo de producción, la mano de obra se puede complicar definitivamente, porque puedes tener mano de obra propia y también mano de obra de terceros, pero entre la mano de obra puede ser directa o indirecta. Entonces eso lo vamos a discutir más adelante, porque para trabajos o mano de obra indirecta es necesario tener órdenes de trabajo específicas para esos objetivos. Por ejemplo, un objetivo limpieza o saneamiento. No es, sí es parte del proceso productivo, pero no forma parte directa del proceso productivo. El saneamiento, la satinización, la limpieza, siempre son procesos post o pre al proceso productivo. Son necesarios, van a ocurrir siempre, pero definitivamente son procesos indirectos, auxiliares de necesidad, definitivamente, pero auxiliares al proceso productivo que es la parte principal. Prueba de ello, por ejemplo, es una empresa que se dedique a la construcción de autopartes, ¿no? Para vehículos motorizados. Entonces, en este caso, la orden de trabajo para construir un lote, por ejemplo, de automóviles, puede requerir mano de obra muy poca, ¿no? Porque de repente son equipos totalmente automatizados. Y la mano de obra que se va a requerir son operarios simplemente para poder revisar o vigilar o verificar el continuo trabajo de dichos equipos. Entonces posiblemente sea full o completa la mano de obra indirecta que se va a utilizar. No necesito hacer otra orden de trabajo porque definitivamente el objetivo es el mismo, construir un lote de vehículos y definitivamente el personal va a estar dedicado solamente a eso, aunque de manera indirecta. Definitivamente entonces es necesario tener un objetivo final de la orden de trabajo. Con esto, la orden de trabajo tendrá una duración en el tiempo. La orden de trabajo comenzará cuando empiece la primera labor o la primera operación necesaria para cumplir el objetivo y terminará con el objetivo, el producto o bien tangible o intangible, se termine y en caso sea un servicio y de manera idéntica hasta que el servicio se culmine, de repente con una conformidad del cliente o del proveedor. Entonces ya hemos hablado que una orden de trabajo necesita de labores, de tareas. Una orden de trabajo básicamente es un documento en el cual yo planifico recursos, pero no los planifico de manera totalmente desordenada, de una manera sin planificación alguna. No, se debe tener al menos una mínima planificación. Y dentro de esa planificación está la definición de tareas, procesos y actividades. Para eso es importante dentro de la cadena de trabajos que hay que realizar para hacer una orden de trabajo, definir los procesos y actividades que se van a necesitar. Es una cadena de 3 líneas, 3 partes, procesos, actividades y labores. Los dos primeros que vamos a ver a continuación son los procesos y actividades. Los procesos corresponden entonces a los procesos de negocio de la empresa. Cada empresa maneja sus propios procesos de negocio. Cada línea, cada giro de negocio tendrá sus propios procesos de manera muy particular. Cada proceso de negocio también tendrá sus propias actividades de manera muy particular. Muy a pesar del variopinto que puede tener los procesos
en las múltiples empresas que he podido ver, ¿no? Discutir, apoyar, inclusive hasta optimizar, me he dado cuenta de que hay muchos procesos que definitivamente siempre van a ser los mismos, siempre se van a repetir y siempre los van a necesitar, quiera sí o no. Por ejemplo, en una empresa básicamente productiva, van a necesitar procesos de almacenaje, procesos logísticos, procesos administrativos, procesos de soporte, ¿no? Dentro del proceso de soporte depende proceso de informática, de tecnología de información, proceso de RI, procesos contables, etcétera, etcétera. Todos los procesos de soporte y administrativos que necesitan todas las empresas. En una empresa que vende servicios también vas a necesitar procesos logísticos. Quizás no tengas procesos de almacenamiento porque no tienes materiales o materia prima o insumos que almacenar debido a que no haces un proceso productivo, pero y de manera idéntica vas a necesitar procesos contables, procesos de recursos humanos, procesos administrativos, procesos logísticos. O sea, hay procesos que definitivamente sí se van a repetir en todas las empresas que se dedican a un rubro, a un determinado rubro. Y entre las mismas empresas, no importa el giro de negocio que se tenga, van a haber procesos que se van a repetir, definitivamente se van a repetir y los van a necesitar. Nunca he visto una empresa que no tenga procesos contables, a menos que lo tercerice, y aún a pesar de que lo terceriza, igual lo van a necesitar, porque si bien es cierto, no llevan todas las actividades de ese proceso tercerizado, como outsourcing, pero sí lo tienen que definir para un tema de pago, de control, o inclusive basta nomás para definir una orden de servicio para que el tercero lo lleve. Bien, cada actividad dentro de un proceso tiene un conjunto de labores, llamadas tareas también. En el SIGRE las llamaremos labores. Lo que hay que tener en cuenta siempre para definir los procesos de una manera correcta es tener una serie de criterios que nos permitan facilitarnos en su identificación y definición de procesos. Por ejemplo, no debemos incluir un elevado número de actividades en un solo proceso, ya que la información que posteriormente nos dará el mismo será excesiva y difícil de procesar. También a la inversa, no debemos incluir un pequeño número de actividades en cada proceso porque si no nos llenaríamos de una increíble cantidad de procesos, los cuales uno a uno serán fáciles de controlar, pero en su totalidad daría muchos problemas. Tampoco es conveniente implicar un gran número de departamentos en cada proceso, máxime cuando la responsabilidad del mismo pueda recaer en más de una persona del mismo nivel jerárquico, debido a que las discrepancias puedan frenar la gestión. Y la responsabilidad de gestión de cada uno de los procesos, aunque deberá ser definida, no se debe caer en el error de que sea entendido como que otras personas no son responsables de su implicación. Todo el mundo debe estar inmerso en la definición del proceso. Es una parte muy importante y que muchas empresas han descuidado al momento de definir procesos. Para definir los procesos y actividades tiene que ser una participación conjunta de todos los participantes de la empresa. No debe haber discriminación o, en tal caso, no se debe desechar ninguna de las personas que participan dentro del proceso porque cada uno de ellos aportará una idea importante para su correcta definición. Aquí podemos ver entonces un listado de cómo categorizar los procesos y actividades dentro de una empresa, ya sean clientes internos o externos. Vamos a necesitar procesos estratégicos, procesos asistenciales, procesos de soporte, procesos de medición. Dentro de esos también podemos poner los procesos principales y los procesos auxiliares. Dentro de los procesos principales tenemos los procesos de nuestra línea de negocio, del giro de negocio, lo que se llama el corazón de la empresa, lo que realmente va a producirle las ganancias o la razón de ser de la misma, ¿no? Y estarán los procesos auxiliares, los procesos de soporte, los procesos logísticos, que servirán para que el proceso principal pueda dar su continuidad y no tenga algún tipo de deterioro en el tiempo o pueda pararse por algún motivo, ¿no? Alguna detención del mismo. Bien, voy a mostrarles dentro del SIGRE dónde están estas operaciones. Bien, voy a acceder en este caso al SIGRE a través de un servidor, ¿no?
lo interesante del SIGRE, que de repente ya lo hablaremos en otro video, es que puede accederse desde cualquier parte de donde nos encontremos. Basta que tengas una conexión de internet que puede ser muy buena, ¿no? O puede ser una internet de casa, como un speed de 1 megabit. Hemos probado con experiencia que un speed de 1 megabit es suficiente para una conexión de muy buen rendimiento. Pero obviamente un speed de mayor ancho de banda va a permitir que el SIGRE corra de mucha mejor manera. Existe una versión para web que definitivamente se está desarrollando, pero eso lo hablaremos más adelante. Bien, como podemos observar, el SIGRE está compuesto por módulos. En el módulo que vamos a acceder es el módulo de operaciones OT. El SIGRE es multiempresa, debo recordar que el SIGRE es multiempresa y definitivamente tiene para atender muchas empresas en una sola base de datos, ¿no? Bien, aquí dentro de operaciones OT tenemos en el menú tablas la opción labores, y dentro de opción labores tenemos la opción proceso y actividades. Aquí podemos ver los procesos de negocio que en el caso de Arcopa, una empresa que usa el SIGRE, podemos definir un ejemplo de procesos ya que forman parte de su, digamos, giro de negocio, ¿no? Como empresa que desarrolla productos congelados de origen hidrobiológico, podemos ver algunos procesos que de repente se van a cumplir en algunas otras empresas de giro similar. Primero están los procesos administrativos, con sus actividades. Tenemos los procesos de calidad, de control de calidad. El proceso de calidad debe ser los procesos de satinización, de saneamiento. Y de control de calidad ya son los procesos químicos, actividades o procesos químicos que se le dan al producto terminado. Tenemos, por ejemplo, las operaciones de flota propia, algunas operaciones de logística, mantenimiento, de producción. Definitivamente tiene que haber operaciones de procesos, perdón, de proyectos, ¿no? Donde estén definidos los proyectos, las labores para trabajos en curso, la construcción o ampliación de trabajos en curso o la creación de nuevos activos. Obviamente productos terminados como almacén, servicios generales que se puedan brindar o que nos puedan brindar a nosotros, algunos servicios de transporte y el proceso de ventas y comercialización y las actividades involucradas para tal fin. Este es un ejemplo de proceso de actividades para una empresa. Pueden variar, como repito, dependiendo del giro de negocio de cada empresa. ¿Correcto? Entonces aquí regresamos al concepto de lo que es una labor. Entonces, teniendo ya el proceso de actividades, definimos lo que son labores. Una labor corresponde a una tarea indivisible que debe ser llevada de manera conjunta y coherente, con una secuencia lógica para cumplir un objetivo. Por ejemplo, siempre me ha gustado que en mis épocas de universidad, cuando llevaba un curso que se llamaba métodos algorítmicos, mi profesor, el docente, me preguntó, dime los pasos que se necesitan para cambiar un foco. Me ayudó a pensar mucho cómo las cosas tienen que ser realizadas de manera ordenada para lograr correctamente el objetivo. Entonces, por mi experiencia, empecé a dar las tareas que uno mayormente da por sentado. Pero ahí donde venía el problema. Por ejemplo, yo decía, lo primero que hago es bajar la palanca. Bien, ok, es correcto, bajo la palanca. Luego saco el foco. Pero la pregunta es, si el foco está arriba en el techo, ¿cómo puedes sacar el foco? ¿Que tendrías que saltar? ¿Qué haces? Tengo que traer una escalera. Entonces primero busco la escalera. Pongo la escalera con soporte en el piso, o sea, verifico que la escalera tenga un buen soporte, no vaya a caer. Subo a la escalera. Luego saco el foco. ¿Pero cómo sacas el foco? ¿De un tirón? No. Tengo que desenroscar el foco. Entonces la tarea es desenroscar el foco. Luego pongo el foco nuevo. Pero pregunta, ¿en qué momento apareció el foco nuevo?
Entonces faltó una labor, comprar el foco. Tenía que haberse comprado el foco previamente. De repente una labor de validación, de verificación que ese foco esté correcto y funcionando. Y luego recién ya venían los demás procesos que ya había dicho con anterioridad. Definitivamente desenroco el foco, coloco el foco nuevo, lo enrosco el foco nuevo, bajo la escalera, me acerco al switch, al interruptor principal de luz, conecto la energía eléctrica y verifico prendiendo el switch del encendido y apagado del foco para ver si prende o no el foco. Entonces fíjense cómo si una labor faltase dentro de este orden lógico, ya no tendríamos el objetivo final. Eso es muy importante. Quizá la gente que se dedica a la parte de producción lo puede entender mejor que otras personas que no están en la parte productiva. La gente de mantenimiento también lo puede entender mejor. La gente de construcción también lo puede entender mejor. Yo no puedo poner un techo si primero no pongo las columnas. Y no puedo poner las columnas si primero no pongo las bases. Entonces, las labores llevan una secuencia lógica de operaciones. Yo no puedo saltarme una operación así porque sí. Cada labor es necesaria para cumplir la siguiente. Cada labor tiene un precedente y hay una labor que precede a esta y tiene una labor que le antecede a esta. O sea, tenemos labores que van antes de esta y hay labores que de repente van a venir después. Hay labores que de repente se pueden hacer en paralelo. Hay labores que definitivamente necesitan que una termine para que la otra pueda comenzar. Entonces podemos hablar de un montón, de un ejemplo enorme de labores. Tenemos diferentes tipos de labores y todas ellas van a ser diferentes entre cada línea de negocio, entre cada giro de negocio. Sin embargo, hay labores que siempre van a ser las mismas. Por ejemplo, las labores logísticas, las labores de mantenimiento, las labores administrativas. La labor de mantenimiento de repente no todas serán las mismas porque no todos van a manejar los mismos equipos, pero sí vamos a tener labores de mantenimiento básicas, por ejemplo, revisión de cableado eléctrico, revisión de energía eléctrica, revisiones básicas que todo equipo deba alguna vez tener, cambio de aceite, cambio de limpieza, por ejemplo, limpiezas periódicas, pintado de construcciones civiles, ¿no? Cerco perimétrico, etc. Hay labores que de todas maneras se van a repetir. Otro tema muy importante es el ejecutor. Un ejecutor básicamente es aquel que puede realizar la labor, está en condiciones de realizar una labor. Un ejecutor puede ser un área, puede ser un centro de costo, puede ser una maquinaria o equipo, si estamos hablando de labores que son autónomas o automatizadas. ¿No? Puede ser una persona o grupo de personas. Por ejemplo, puedo poner como ejecutor un taller de maestranza, un taller eléctrico, un taller metal mecánico, un taller automotriz. Ahí estamos hablando de un grupo o un área o inclusive un centro de costo. También puedo hablar de una persona, puede ser jefe de logística, jefe de producción. Para la parte de producción, de repente, los supervisores pueden ser ejecutores. La labor de supervisión la van a ejecutar los supervisores. Entonces un ejecutor también puede ser un personal propio o puede ser también un tercero. Puedo definir tantos ejecutores como terceros necesite definir, ¿no? O puedo solamente tener un solo ejecutor terceros y no importa la labor que se haga o se tercerice, definitivamente será un solo ejecutor para todas las labores de terceros que se hagan. Hay que entender que todo ejecutor siempre va a llevar un costo, ya sea propio de terceros, por lo tanto se debe manejar un ratio estimado, ojo, ratio estimado del costo de ese ejecutor. Por eso es importante saber hasta qué nivel definir los terceros y los propios. Si basta con definir un solo ejecutor propio o definir varios dependiendo de la cantidad o ratios o costos que pueda tener o que puede incurrir dentro de la empresa. Idem pensamiento, idem forma de seleccionar costo tendría que hacerse para los terceros. Todo esto depende de la misma empresa. Ojo, costos estimados.
El costo real se va a obtener cuando haga la orden de servicio, cuando se ejecute la orden de trabajo. Ahí voy a tener los costos reales. El costo estimado es simplemente para poder sacar un costeo estimado de la orden de trabajo. Ese es otro punto que me estaba olvidando y que lo voy a forma parte de este video. La orden de trabajo me va a permitir costear ese objetivo final. Puedo costearlo de manera proyectada y puedo costearlo de manera real y poder sacar variaciones y saber tal objetivo de manera estimada me iba a costar 1000 soles porque ya puse todo lo que necesito en la orden de trabajo y la orden de trabajo me arrojó que aparentemente iba a costar 1000 soles, pero cuando lo he ejecutado, su ejecución me arrojó un costo de 3000 soles, o sea, se triplicó el precio entre lo proyectado y lo ejecutado. Ahí donde después tendría que hacerse un análisis. ¿Qué pasó? La mano de obra que estimé, la estimé mal. La estimé muy por debajo del estándar que el mercado tenía. No, el material que estimé también tiene un costo, tuvo un costo muy bajo que el estándar del mercado. Bien, antes de pasar a lo que es OTs ADMs, vamos a ver dónde están las labores, pero los ejecutores dentro del SIGRE. Entonces, en la misma opción de labores, dentro de operaciones OT, existe la opción de ejecutores. Aquí podemos ver los ejecutores que ya han sido ingresados, ¿no? Que en este caso tenemos dos talleres, el ejecutor de producción, mantenimiento, logística y flota propia. Si yo quisiera agregar un nuevo ejecutor, simplemente le hago clic en nuevo, le pongo el código, por ejemplo voy a crear un tercero simple, terceros cobranza, vamos a ponerle. Y aquí le vamos a indicar que es un externo. De esta manera, al decirle que es externo, le estoy diciendo al SIGRE de que ese ejecutor no es mío, no forma parte de la empresa, sino que es un externo al cual le voy a tener que pedir que me facture o que me haga un recibo por honorarios, por el trabajo que me va a realizar. Procedo a grabar y en este caso parece que este tercero ya existe, entonces vamos a definitivamente eliminarlo y no vamos a tener ningún cambio. Bien, el maestro de labores definitivamente también está en operaciones OT, labores, maestro de labores. Para crear una nueva labor, hago clic en el panel que dice datos generales. Aquí podemos ver tres paneles: datos generales, ejecutores por labor y materiales o insumos por labor. En el panel superior, datos generales, voy a insertar un registro. Hago clic en insertar registro y le voy a poner un código de labor. El código de labor se elige de manera particular. Cada empresa, cada persona, ¿no?, puede definir el código de labor de la mejor manera que cree conveniente. Sin embargo, yo le voy a explicar en este video una forma de crear un código de labor más homogéneo, ¿no? Sin embargo, solamente es una sugerencia, no se debe tomar como que así debe ser, ¿no? Yo le sugiero, para codificar la labor, primero elegir a qué proceso va a pertenecer esa labor. Vamos a imaginarnos que sea el proceso de mantenimiento general. Y dentro de este mantenimiento general, ¿a qué actividad? Vamos a suponer que sea el mantenimiento preventivo de planta. Entonces va a darme un prefijo, un MA03. Un MA03. Lo que faltaría a continuación sería un correlativo. ¿Qué correlativo le tocaría a ese MA03? Busco en el listado de labores el último MA03 que pueda encontrar. Y definitivamente no hay ninguno. Entonces yo puedo poner MA03 0001. Bien, aquí ya he codificado la labor basado en el prefijo que me brinda el código de la actividad, seguido de un autonumérico, que en este caso tendría que tomarme la molestia o el trabajo de buscar cuál es el último número correlativo de esa serie, de ese prefijo, y simplemente incrementarlo en 1 para el siguiente código que voy a crear. Luego a continuación le pongo la descripción corta, cambio de aceite, y luego viene la descripción larga, cambio de aceite en equipos electrógenos.
eléctricos, ¿no? Vamos a suponer. Bien, entre la parte de lo que es marcador, tenemos lo que es labor y marcador. Una labor tipo marcador es una labor que, como su nombre lo indica, marca el fin de una labor y el comienzo de otra. Lo que, por ejemplo, si alguno ha trabajado con Project o algo similares a Project en los diagramas de Gantt, se tiene lo que se llaman los hitos. Estos hitos que demarcan el fin de una tarea, el fin de una etapa, ¿no? El fin de un proceso, ¿no? Dentro del SIGRE se llaman marcadores. Son difíciles de un poco entender o manejar este tipo de marcadores, al menos en procesos productivos, pero podrían ser muy interesantes para procesos o empresas que brinden servicios. En este caso, para este caso específico, voy a definir qué es una labor. La unidad medida de esa labor, ¿no? En este caso es horas. La unidad de medida puede ser diferente dependiendo de a dónde va dirigido. ¿Cómo voy a medir esa labor? Por ejemplo, si es una labor de arar el suelo, de repente lo tenga que medir en hectáreas o en metros cuadrados. Si por ejemplo la labor es, no sé, medir la cantidad de combustible en un tanque, de repente la unidad de medida será metros cúbicos, litros, mililitros, etc. Si por ejemplo es una labor de destajo y vamos a hablar de fileteado, ¿no? Fileteado de merluza, por ejemplo, o fileteado de pota o fileteado de perico, entonces depende de la unidad de medida sería el kilo o libra, dependiendo de la nomenclatura o la unidad de medida que se utilice. Muy importante es esto, entonces la unidad de medida para poder calcular o ver cuánto se progresa de esa labor. No es una labor de traslado, definitivamente no. Es una labor solamente manual, de tipo, en este caso, el cambio de aceite va a ser de tipo jornal, porque la voy a pagar en horas. Si fuera de tipo destajo, como en el caso del fileteo que acabamos de conversar, entonces sería la labor de destajo. Y si fuera, por ejemplo, una labor totalmente mecanizada o automatizada, se le indica como no definido. Uso, en este caso, a dónde se le va a usar, lo voy a poner mantenimiento. La cuenta presupuestal propia que voy a realizar para esta labor me va a permitir cargar los gastos o los costos que incurra esta labor en una orden de trabajo al momento de ejecutarla, lo va a poder cargar a una cuenta presupuestal de manera automática. Repito, de manera automática, pero yo puedo después, al momento de hacer la orden de trabajo, cambiar si deseo esta cuenta presupuestal. Digo de hecho sea de paso, para aclarar el tema, entonces la cuenta presupuestal propia vendría a ser como la cuenta por defecto para poder cargar mis costos, mis gastos a esta partida presupuestal. Bien, en este caso yo voy a elegir salarios, que es lo más correcto para este tipo de cambio de aceite, al ser una labor netamente manual. Y le voy a indicar el ejecutor, así que me voy al panel de ejecutores por labor y le inserto un registro. Aquí me voy a asignar que esta labor la va a hacer el área de mantenimiento. El costo unitario para este ejecutor le voy a poner 1, asumiendo que en este caso me cuesta un sol por hora o por unidad de medida de la labor. Un sol por hora en este caso. Ratio estimado, este ratio me va a permitir determinar cuánto del porcentaje de esa hora o cuánto del porcentaje de ese ejecutor se va a dedicar a la labor. Como en este caso el SIGRE todavía no tiene completamente definido el paquete estadístico, entonces no le vamos a asignar el ratio por ahora. Más adelante en un video vamos a ver de qué manera podemos usar ese ratio. Número de personas que vamos a utilizar para esta labor, en este caso una sola persona necesaria para cambiar el aceite, no más. ¿Y en qué moneda me va a costar o voy a manejar el costo de ese ejecutor? Porque es un ejecutor propio, soles. Bien, la labor para poderse cumplir de repente va a necesitar de materiales o de mano de obra, pero aparte de la mano de obra de repente va a necesitar materiales o insumos. Entonces acá voy a definir que necesita aceite. Vamos a poner un aceite Gardenia 40. Y esta cuenta presupuestal definitivamente va a ser
compra y consumo de materiales. En un capítulo posterior hablaremos de las cuentas presupuestales. Estén atentos, por favor, usuarios, estimados usuarios, estén atentos cuando salga este capítulo de presupuesto porque les va a servir de mucha utilidad. Compra y consumo de materiales. Muy importante definir que en este caso es materiales lo que vamos a utilizar y no otro tipo de partida, sabiendo que definitivamente el producto que vamos a usar para la labor es un material. Aquí hay que tener en cuenta muchas cosas y muchos criterios que en este caso lo tenemos que ver conforme vayamos avanzando. Un material, un artículo en general, para una labor puede ser un material, pero para otra labor se puede convertir en materia prima o en insumo. Por ejemplo, el ejemplo más práctico que siempre tomo es el tema del petróleo. De repente, un petróleo que se utilice para un cierto mantenimiento o limpieza de un piso, que a veces suelen limpiarlo con petróleo, o alguno de estos productos similares, hidrocarburos, eso va a ser siempre un material. Sin embargo, por ejemplo, para el proceso de producción de harina, en la labor de secado, este producto no es un material, viene a ser un insumo o un suministro, dependiendo de la perspectiva que se le dé. Entonces es muy importante estas breves aclaraciones que yo hago en este video para que ustedes lo tengan muy presente al momento de definir, oye, esto es un material, es un insumo, es un suministro, ¿qué es? ¿Qué es lo que estoy tratando de ingresar? Bien. Así como este ejemplo, yo agrego el resto de labores. Una labor puede tener muchos materiales, ¿no? Y no solamente estamos hablando de materiales que voy a necesitar en el preciso momento de generar la labor. Pueden ser materiales que de repente no voy a usar ahora, pero sí voy a usar más adelante. Por ejemplo, en el cambio de aceite puedo poner todos los aceites que puedo cambiar. Eso es muy importante. La idea no es llenarse de labores. La idea es tener labores lo suficientemente bien definidos y que puedan ser reutilizados, ¿no? Por ejemplo, bastaría tener una sola labor de cambio de aceite y poder utilizar, no importa el equipo que sea, no importa a qué área pertenezca, no importa a dónde se use, siempre y cuando haya la opción o la tarea de cambiar el aceite, yo puedo usar esa labor para la orden de trabajo. Es muy importante entonces, por favor, que la definición de la labor sea de manera sui generis, no simplemente por el hecho de crear una labor se tenga que llenarse de infinidad de labores, porque también eso traería un grave problema. Llenarse de labores muy específicas tendría muchos problemas en su gestión. Sería terrible tratar de gestionar labores, 1000, 2000, 3000, 5000 labores. No he visto empresas que tengan tal cantidad de labores. En mantenimiento he visto hasta 200, 300 labores de mantenimiento bien definidas, bien hechas, de manera totalmente recicladas o reciclables o reutilizables. Reciclables no es la palabra correcta. Reutilizables, cada una de estas. Podemos definir correctamente unas labores para cada uno de ellos. Bien, la siguiente parte se llama administradores de OT. Los administradores de OT vienen a ser grupos que permiten gestionar OTs que pertenezcan a su mismo grupo, o sea, que les pertenezcan. ¿Qué significa este concepto de administradores de OT? Por ejemplo, yo tengo OTs de producción. Entonces, lo lógico sería que, por ejemplo, el área de enfermería o de control de calidad no tendría por qué tener acceso, mirarlos y menos editar orden de trabajo de producción, porque podrían incurrir en error. Falsa manipulación, llenado de falsa información o inclusive de manera ya no casual, sino de manera intencional, podría entrar a estas órdenes de trabajo y cambiarles, borrarles, modificarlos, anularlos, cerrarlos y toda la serie de cosas que una persona con malas intenciones podría hacer. Para evitar esos problemas, ¿no? Una orden de trabajo del agente de producción netamente solo debe ser vista, editada y modificada por gente de producción.
Con la misma lógica podemos aplicar lo mismo para orden de trabajo de recursos humanos, orden de trabajo de gerencias, orden de trabajo de proyectos, orden de trabajo de inversiones y así sucesivamente, ¿no? Una orden de trabajo de recursos humanos no tiene por qué verlo el personal, por ejemplo, de sistemas o informática. Idem, ¿no? Si una OT de informática no tendría por qué verlo, por ejemplo, en este caso, control de calidad o limpieza o almacén, ¿no? No tienen por qué verlos. Hay a veces información que es muy sensible, por ejemplo, los costos, el costo de la mano de obra, la cantidad de mano de obra, el material. Hay información que es muy sensible en la orden de trabajo, que es lógico entender que no tiene por qué verlo otra persona que no le corresponde. Entonces, para un poco crear estas formas de evitar invasiones extrañas dentro de una orden de trabajo, es que se dio el concepto de lo que se llaman administradores de OT, lo que en el SIGRE también tiene otro nombre como OT-ADM. Estos OTs-ADM básicamente son grupos que administran sus propios OTs. Yo pertenezco a un OT-ADM de producción, solamente voy a ver, mirar, consultar, editar orden de trabajo y modificar orden de trabajo de producción. Si yo pertenezco a un OT-ADM de recursos humanos, idem, puedo modificar, editar, crear OTs para recursos humanos. ¿Puedo pertenecer más de un OT-ADM? Sí, yo puedo ser de gerencia general, también puedo pertenecer a sistemas informática, también puedo pertenecer a recursos humanos, también puedo pertenecer a producción, ¿no? De tal manera que puedo modificar, estoy en libertad de poder ver, modificar, deshacer, eliminar, cerrar cualquiera de estas OTs a los cuales yo tengo acceso para poderles realizar cualquier operación. Es muy importante entonces el administrador de OT que tenga las personas más idóneas para evitar entre ellos daños por falsa manipulación, ¿no? Ya sea, ya repito, de manera casual o intencional. Entonces, en el SIGRE, este OT-ADM está en esta opción, tablas, orden de trabajo, OTs ADMs. Aquí, por ejemplo, vemos dos OTs ADMs. Para agregar una OT-ADM, me voy al panel superior y le agrego clic en nuevo. Pongo un código, en este caso voy a poner manplan. El código es totalmente mnemotécnico, alfanumérico, es totalmente libre. El usuario puede poner el código que más le guste. La descripción, mantenimiento planta, muy importante. Esta opción de reserva automática tiene las siguientes características. Cuando yo hago la orden de trabajo, logística me hace la orden de compra y el producto ingresa al almacén, en el mismo momento en que el producto ingresa al almacén, el producto se reserva a la orden de trabajo que lo solicitó, si es que la opción reserva automática está activa. Si le pongo que no reserva, ese producto ingresará y estará libre para que cualquier usuario de cualquier OT lo pueda consumir, siempre y cuando haya pedido el mismo material, ¿no? El mismo producto. Por ejemplo, soldadura. Vamos a imaginarnos que soldadura lo pidió mantenimiento flota y mantenimiento planta. En este caso, mantenimiento planta no reserva la soldadura. Y tengo que mantenimiento flota tampoco lo hace. Llega la soldadura. Vamos a imaginarnos que fue mantenimiento planta el que lo pidió. Llega la soldadura. Como no se reserva para ninguno, mantenimiento flota, al ver que haya soldadura, puede ir y retirarlo, quedando a mantenimiento planta relegado, y obviamente no va a poder sacar el producto para el cual la logística lo atendió, y podría crear malestar, ¿no? Podría quejarse y decirse, oye, pero si yo ya he comprado, ya la logística me lo ha comprado, ¿por qué lo has sacado tú? O podrían decir, ¿por qué el sistema lo permitió? Bueno, no es que el sistema lo permita o no, le restringe o no, sino que depende de la opción de reserva automática que deba estar activa o no. Si está activa, el producto se va a reservar de manera automática, ni bien ingrese el producto al almacén. Y si no está activa, definitivamente no lo va a reservar, va a quedar como un producto libre, para que cualquier OT lo pueda consumir. Bien, esta opción de modifica plantilla, que tiene solamente dos opciones, sí o no, si le pongo sí, significa que las órdenes de trabajo que voy a generar a partir de plantillas de órdenes o plantilla de operaciones, va a poderla modificar, voy a poderlo modificar, agregar, quitar material, etc. Si por el contrario le pongo no, significa que esa orden de trabajo generada a partir de la plantilla no va a poder sufrir alteración alguna.
Eso me va a permitir, por ejemplo, si yo tengo una plantilla que ya tiene un formato definido y yo quiero que todas las órdenes de trabajo respeten ese formato, le voy a poner no a esta opción y todas las órdenes de trabajo de mantenimiento planta cumplirán o serán perfectamente iguales a lo que dice la plantilla. Y no, el usuario no los va a poder modificar. Por el contrario, si le pongo la opción sí, el usuario podrá generar la orden de trabajo a partir de la plantilla y podrá modificar la orden de trabajo. O sea, puede hacer una orden de trabajo que en cierta medida va a ser diferente a la plantilla de la cual se creó, ¿no? Eso hay que tenerlo muy importante, muy presente, muy importante que tenerlo presente para las órdenes de trabajo futuras. Obviamente estado activo, si está inactivo significa que ese OTM ya no lo va a poder usar. Y en la parte inferior agrego los usuarios que van a tener acceso a ese OTADM, ¿no? Definitivamente. Pues agrego mi usuario, puedo agregar otro usuario, por ejemplo, no sé si habrá otro usuario por acá, voy a buscarlo. No, Esteban Machuca, por ejemplo, o en este caso otro usuario, entonces Luis Chávez. Entonces estos tres usuarios van a poder hacer orden de trabajo de mantenimiento planta. Si yo no tengo acceso a ningún otro OTADM, solamente voy a poder hacer mantenimiento planta y voy a poder editar o modificar OTs de mantenimiento planta. Ninguna otra OT voy a poder modificar. ¿Ok? Esos son los sistemas de orden de OTs ADM u administradores de órdenes de trabajo. Bien, para culminar esta primera parte del video, vamos a ver el tema de lo que se llaman los grupos de labores. Las labores se agrupan por algún concepto, ya sea de singularidad, o sea que todas pertenezcan o tengan las mismas características, ¿no? O pueden pertenecer porque ambas representan al mismo conjunto de tareas para cumplir ese objetivo, ¿no? Digamos, pueden ser por singularidad, por características comunes o porque pertenecen a la misma proceso de actividad o sirven para cumplir el mismo objetivo. Todas en conjunto sirven para cumplir un objetivo. Por ejemplo, yo podría crear un grupo de labores que se llame labores para construir una mesa. Y yo puedo tener todos los conjuntos de labores, desde la compra de la madera, el pintado, el laqueado, el barnizado, el cepillado de la madera, toda la serie de labores que necesito para poder crear la mesa. Creo un grupo y en ese grupo meto las labores que creo para tener la mesa lista. Entonces, a este grupo de labores le puedo asignar una o varias OTs. De esta manera, yo ya me evito tener que asignar a cada labor de manera individual a qué OTADM poder acceder o no. Creo un grupo y al grupo le digo, este grupo pertenece a este OTADM. De esa manera, yo simplemente me dedico a poder actualizar el grupo con las nuevas labores que aparezcan y definitivamente se la van a poder usar para el OTADM más adecuado. ¿No? Por ejemplo, yo tengo un grupo de labores administrativas donde voy creando y voy añadiendo labores administrativas conforme van apareciendo. Y este grupo de labores administrativas puede pertenecer al OTDM, recursos humanos, contabilidad, finanzas, etcétera, para que estos OTs ADMs o administradores de OT lo puedan utilizar sin problemas. En el SIGRE, ¿dónde está el grupo de labores? Lo podemos ver acá. Labores, grupo de labores por OTADM. Entonces aquí voy a crear un grupo, vamos a llamar el grupo de mantenimiento planta, ¿no? Aquí voy a poner todas las labores que pertenecen al mantenimiento planta. Voy a agregar la primera labor, ¿no? Vamos a imaginarnos que sea esta labor, cambio de batería. Y le voy a decir, oye, mantenimiento planta, este grupo de mantenimiento planta lo puedo usar administración Piura y lo puedo usar también recursos humanos. Entonces, ambos OTs ADM van a poder usar la labor de mantenimiento planta para poder crear OTs que usen esas labores. ¿Correcto? Muy importante entonces este punto de grupo de labores porque a veces puede dar caso, ya ha sucedido muchas veces, donde yo creo una labor, ya le he grabado, la he creado muy bien, ya le he grabado, he seguido los pasos, sin embargo no lo puedo usar en la OT. ¿Por qué? Porque no ha sido agregada la labor al grupo de labores más adecuado. Entonces, una vez que yo creo una labor, yo tengo que agregarla a un grupo de labores para que pueda ser utilizada en una orden de trabajo.
Bien, entonces hasta aquí nos quedaríamos con la primera parte de este video de lo que es crear, definir, crear y poner en marcha una orden de trabajo en el módulo de operaciones OT. Entonces estén atentos para la segunda parte del video que hablaremos o seguiremos hablando ya de la creación de la orden de trabajo y de la aprobación de la orden de trabajo y cómo esta la vamos a usar directamente en una compra y obviamente en la salida o el consumo del almacén. Bien, buenas noches, muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video.